Hay que señalar que esta noticia es tendencia en redes sociales, principalmente cuando hablamos de cirugías estéticas y de los riesgos que eso suponen al momento de ir al quirófano. Estamos hablando del caso que afecta a la familia Vera, estamos hablando del futbolista Diego Vera propiamente y de su esposa, que fallecía el fin de semana luego de un procedimiento al cual fue sometida una lipoescultura, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de comentar un poquito sobre este caso, cómo va la cuestión judicial también y qué es lo que dice la doctora que se encargó de la operación propia. Bueno, hablamos de Diego Vera, jugador militante actualmente en el Club General Díaz, estuvo por Cerro Porteño, tengo entendido en algún momento también. Es más, algunos jugadores hasta hacían un minuto de silencio y dedicaban los partidos a la difícil situación de Diego Vera, quien estamos viendo ya en pantalla. ¿Qué pasó? ¿Cómo arranca todo? Vamos a empezar con este tema, por favor. Lo de Diego Vera. Falleció la esposa de Diego Vera, antes que todos nuestros más sentidos pésames realmente para Diego Vera por una situación muy complicada a nivel familiar. Esto fue a consecuencia entonces, Carlos, de un procedimiento quirúrgico. Efectivamente, bueno, en realidad hay muchas dudas todavía sobre el procedimiento propiamente y ya se está tratando de establecer el nexo de causalidad entre el acto médico, que es la actividad propiamente que contrató la mujer, la lipoescultura, y el fallecimiento. ¿Existió o no mala praxis? En definitiva son conclusiones que todavía no podemos tener. Ahora la familia ha solicitado obviamente la autopsia al cadáver de la mujer para determinar específicamente la causa de la muerte. Ahora, ¿cómo inicia toda esta historia? Según el relato del propio Diego, el miércoles él deja a su esposa en una clínica para que ella se someta a este procedimiento. Ya ese miércoles a la tarde, ella ingresa a terapia intensiva por un paro cardíaco, que según nos decía el abogado de la doctora encargada de la operación, de la operación quirúrgica, duró 2 minutos. En 2 minutos ella vuelve a recuperarse y empieza a respirar por sus propios medios. Lo cierto es que pasó de nuevo a terapia intensiva. Y el sábado, finalmente en horas de la madrugada, se da el deceso de Patricia Montserrat Hermosa, esposa de Diego Vera, futbolista de General Díaz. Bueno, hablábamos hoy, esto tiene que ver con una cirugía estética y como siempre, creo que esto lo dicen los médicos y está más que claro, toda cirugía conlleva a un riesgo. Por más pequeña que sea, toda cirugía conlleva a un riesgo. Claro, siempre se trata de que esa brecha de riesgo sea la mínima en cada una de las intervenciones. Hablamos de una cirugía estética, de una liposucción. Y hablábamos también, compañero, de que esta mujer supuestamente presentó todos los estudios médicos que se requieren para esta cirugía, que si bien no debería tener riesgos mayores, tiene sus complicaciones, entonces se exige una serie de estudios. La mujer presentó todos los estudios, pero aparentemente, y según lo que está diciendo ahora mismo los abogados, tenía un defecto en el corazón que no se detectaba con los estudios simples. Y es Carlos también el que nos va a dar más detalles sobre eso, claro, porque tiene un síndrome raro, compañero, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de un síndrome denominado síndrome de corazón roto, ¿verdad? Que es una miocardiopatía que nos estaba explicando el abogado de la doctora Tamara Castellano, que fue la encargada de hacer el procedimiento de cirugía estética, indetectable en los estudios de rutina que pide el profesional médico para que una persona se someta a una cirugía estética. ¿Cuáles son esos estudios que piden los médicos para una cirugía estética? Un estudio laboratorial, obviamente, un estudio de electrocardiograma y también placa radiográfica. Bueno, todos estos estudios no presentaron ningún problema según el historial clínico de la mujer que termina falleciendo. Y eso es muy importante de determinar, compañero, porque siempre cuando hay esta clase de sucesos, la principal atacada en este caso sería la profesional médica, qué tan seria era o qué tan verdadera es su clínica. Según lo que se dice, presentaron todos los estudios y esta profesional tenía los cuidados de pedir todos los análisis y todo estaba bien hasta que saltó algo que no salía en los estudios. Continuando un poquito con el relato, ¿verdad? Según nos informaba hoy Milcea de Centurión, que es abogado de la doctora Tamara Castellano, que estuvo a cargo de la cirugía estética, recién en terapia intensiva le diagnosticaron el síndrome conocido como corazón roto, ¿verdad?
Era una cirugía sencilla, hay que decirlo, aunque tiene su riesgo. De hecho, la liposucción es una de las cirugías estéticas con más riesgo, de ¿verdad? mayor riesgo. Con una de las cirugías con mayor riesgo, por eso es que se tiene que tomar todas las atenciones médicas y los exámenes de rutina, por supuesto que tienen que estar todo en orden. Nos dice el profesional de Derecho que todos los estudios de rutina estaban correctos, pero que lastimosamente la mujer tenía una miocardiopatía indetectable en los estudios de rutina, definido como síndrome de corazón roto. También nos decía que no tiene relación el acto médico realizado por Castellano, que es su defendida, con el fallecimiento finalmente de la mujer, por lo que en principio, porque esto es todo muy incipiente todavía, no podemos hablar de una mala praxis, que es una de las versiones que ya obviamente estaban circulando luego de conocerse el deceso de la La mujer. pregunta también es si hay alguna manera de detectar antes este síndrome de corazón roto, se llama, ¿verdad? Así o mismo. uno recién al padecer algo como lo que a ella le pasó, que tuvo un paro cardíaco recién, uno puede detectar esto. Según lo que decía Carlos, No. en los estudios previos no. Así ¿verdad? es, justamente No. quería Entonces no hay profundizar un poco manera. en ese síndrome porque también se lo conoce como Takotsubo, el Sí. síndrome de corazón roto. Y dicen que generalmente le pasa a las mujeres esto. Y no es una coincidencia que se llame corazón roto. No sabemos cuál es el historial de esta mujer que lastimosamente falleció. Pero este síndrome generalmente se da en personas que sufren cuadros de mucho estrés o como desdichas que afectan al corazón. O sea, que se les rompió el corazón metafóricamente, pero también físicamente. Y esto es indetectable porque se da como una especie de afección cardíaca que genera microinfartos. Impresionante esto. Ahora, mi realmente. pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué dice? ¿Habló la familia al respecto? Habló la familia, obviamente, con todo el dolor que conlleva la pérdida de un ser querido, y obviamente están todavía con muchas dudas, ¿verdad? Dudas que pueden arrojar, digamos, resultados después de Ahí la voy. autopsia propiamente. Ahí voy, Carlos. Ahí voy a eso justamente. Al hacer la pregunta de qué dice la familia, digo, a ver, escuchábamos a la doctora, escuchábamos creo que habló el abogado de la doctora, explicando lo que ocurrió sobre el tema. Pero hay que ver cómo está la familia, ¿verdad? El marido, los padres, y qué determinación van a tomar. Tengo entendido que van a hacer la autopsia. Autopsia eso es ya lo primero, solicitado. ¿verdad? A partir de ahí también el Ministerio Público, dentro de su investigación, va a tener el panorama mucho más claro de qué fue lo que ocurrió probablemente con esta persona que falleció. Vos sabés que nos explicaba hoy el abogado de la doctora Teresa Castellano, Tamara Castellano, que estaba encargada del procedimiento, que muchas veces el paciente pudo haber tenido mini infartos, ¿verdad? Pero que no estaba propiamente diagnosticado como el síndrome de corazón roto. Y justamente leyendo un poco más en internet dice que uno de los aspectos más importantes de esta enfermedad para un correcto diagnóstico es saber diferenciarlo de un infarto, ya que los síntomas son muy similares. Suele confundirse con un infarto agudo del miocardio por el grave dolor en el pecho. Famoso decir que te duele el pecho, ¿verdad? Que puede ocurrir. La falta de aire, entre otros signos, pero la diferencia está en que la arteria de la enfermedad del corazón rota está abierta, mientras que en el infarto las arterias están cerradas. El riesgo de padecerlo es a partir de los 50 años, estoy leyendo en una publicación periodística, ¿verdad? Y solo basta una noticia desagradable, un diagnóstico médico desalentador, un maltrato, perder mucho dinero, discusiones intensas, O perder el miedo empleo, también, ¿no? divorcio o factores físicos Sí. como un accidente de tránsito para estar predispuestos a esta situación. Pueden pasar días, semanas, incluso meses desde el evento desagradable y después de un tiempo la persona puede sufrir igual el mal de corazón roto. En cuanto al factor de riesgo, las mujeres de hasta 65 años pueden padecerlo y 9 de cada 10 pacientes con el mal del corazón roto son mujeres, según esta publicación periodística. Hablando de un síndrome que hay que decir, no tenemos mucha información, Claro. ¿verdad? Después de conocerse la noticia, obviamente todos nos pusimos a leer al respecto y encontramos toda esta información. Y Ahora, esto sirve como una llamada de atención también, compañeros, sobre todo para las mujeres, ¿no? Que desean someterse a esta clase de cirugías, que si bien son estéticas, tiene también un trasfondo médico y qué importante, ¿no? Profundizar mucho más en la condición clínica de cada paciente antes de someterse a esto, porque
por una cuestión de belleza nadie quiere perder la vida, Claro. obviamente, imagínate. Claro, Si pero sabía la antes, pregunta ¿no? es si tenía que ver o no con el procedimiento, en este caso Exacto. quirúrgico, Pero que como fue un tiene que ver con disparador una, también, ¿no? con una liposucción. Acá- Podía operarse de otra cosa también y podía llegar a pasar Claro, lo mismo. sobre el punto. A ver, acá por lo que Sí. explicó Carlos también Sí. y por lo que creo que estamos charlando y entendemos al respecto, se trata efectivamente de una complicación, ¿no? Se Eso trata de una efectivamente complicación. Se trata de una complicación. Ahora, se hicieron los estudios previos para la cirugía que se iba a realizar en ese momento, se dio esta complicación y se dio el desenlace fatal. Ahora, en relación a la pregunta de Mada, y también sumando un poco a lo que decía Patti, de lo que es la cirugía estética, ¿no? Exacto. Ahora, Puede ser cualquier tipo de claro, cirugía, no a solamente eso voy. estética. ¿Por qué tenía relación o no tenía relación esta complicación, verdad? Al parecer, por lo que escuchamos, no. Por lo que escuchamos de la parte afectada en este caso, o sea, demandada, ponerle, ¿no? Porque la familia del jugador está también pasando un proceso de luto. Yo creo que cuando ellos asuman mejor esta noticia y también la procesen, van a poder dar una opinión distinta o la Ahora, misma. Y no después de la sabemos. autopsia también. Después de la ¿verdad? autopsia Porque que se nosotros tiene de que medicina realizar. no entendemos Sí, nada y claro. los médicos también suelen decir lo que a ellos les conviene. Entonces es también importante escuchar la otra parte, ver si es cierto también todo lo que están proponiendo, pero para eso a lo mejor vamos a tardar en demorar algunos días. Claro, ahora, cuando se conoce la noticia terrible del deceso de una persona, obviamente que la parte afectada y en este caso el profesional médico trata de establecer, y de hecho eso se dilucida con una investigación, un nexo de causalidad, ¿verdad? Si el acto médico, que es la liposucción propiamente, tiene o no que ver con el fallecimiento. En el medio ocurrió algo que haya generado el fallecimiento de la persona, es la pregunta que ahora van a tener que hacer los investigadores, ¿verdad? Y en ese algo puede ser, los estudios no eran correctos, no estaban completos, Claro. o hubo una mala praxis, ¿verdad? Así es. Evidentemente son todas variables que se van a tener que analizar para establecer un nexo de causalidad entre el acto médico, que es la cirugía estética propiamente, y el deceso de esta persona, entiéndase, el fallecimiento. Ahora, lo que nos dice por lo menos el abogado de la doctora Tamara Castellano es que ella tiene un amplio historial de cirugías estéticas, todas satisfactorias, sin ningún problema, y que en realidad no tiene relación el fallecimiento al acto médico realizado por Castellano, por lo que en principio no se puede hablar de mala praxis. Obviamente ese es el descargo del profesional de derecho en defensa de la doctora que va a ser estuvo así, a cargo Carlos. del Claro, que así tiene que procedimiento. ser. Y que va a ser así. Más vale. Así tiene que ser. Pero ¿verdad? la Su clienta. justicia va a tener que investigar si existe o no nexo causal entre una cosa y otra, ¿verdad? Bueno, si hay algo más al respecto o cambiamos de tema, chicos. ¿Estamos ahí? ¿Dejamos esto acá? No, Sí. yo creo que decirle una vez más a la gente, cualquier acto médico tiene riesgo. Cualquier acto médico. Ahora, lo que se tiene que descartar al 100% es si no hubo una impericia por Una mala parte praxis. Y eso del solamente profesional. el tiempo lo dirá. Sí. Por supuesto, porque cuando estamos hablando de los médicos, nada más y nada menos que la vida de una persona depende de ese profesional, que no tiene margen de error. Porque esto es importante también, ¿verdad? No es que va a salir después a decirte, me equivoqué. Porque ese error puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, no estamos hablando de cualquier Ahora, cosa. Quiero ir nomás al tema de la famosa lipo, ¿no? Este no es el primer caso de una persona fallecida por una lipo. No, hay miles. Hoy le preguntaba yo también al abogado cuál fue el procedimiento que contrató realmente la señora de Diego Vera, Patricia Hermosa. Él no me pudo definir si era una liposucción, que es la extracción de grasa propiamente, o una lipoescultura, que es la grasa sobrante que se extrae para darle forma a otra parte del cuerpo, ¿verdad? Él no me pudo detallar cuál fue el servicio propiamente que solicitó la mujer, y lo que también nos decía es que en la clínica donde se hizo el procedimiento de liposucción no tenía terapia intensiva. No tenía terapia intensiva y tuvo que ser trasladada a otra clínica para la atención. Yo creo que eso también va a derivar Sí. en una investigación profunda acerca de la clínica, ¿no? Que si contaba con habilitación del Ministerio de Salud Pública para realizar esta clase de prácticas, nosotros desconocemos, hay que decirlo, pero
todo este suceso obviamente nos hace investigar un poquito más acerca de qué tan habilitada estaba la clínica y si es cierto o no que tiene su historial tan limpio, ¿no? Bueno, obviamente ya hay una persona fallecida y el Ministerio Público va a llevar a cabo una investigación que va a arrojar en algún momento, también va a desatar en una investigación al respecto, ¿no? Así que bueno, de todas formas, nuestras condolencias para Diego Vera y toda la familia por el deceso de su señora esposa.